¿Y está, hermano, listo, preparado para estudiar la palabra? Cantamos hace un momento el coro, quiero conocerte, quiero oír tu voz. ¿Cómo oímos la voz del Señor? La palabra. ¿O estás esperando una voz audible? No, eso es de repente. Dios puede hablarnos así en algún momento, pero cotidianamente nos habla con la palabra, ¿no? Y la palabra es la que rige cualquier otra voz que podamos escuchar, porque si no podemos soñar algo y pensar que es Dios y fue una mala cena que tuvimos, una mala digestión. Y cuidado con eso, la palabra es la que nos ayuda a comprobar todas las cosas. Entonces vamos a estudiar la palabra, ¿listos? Recuerdan que hemos estado, hoy vamos a concluir la trilogía que estábamos anunciando. El tema es la Trinidad en la salvación. Ya vimos la participación del Padre y la participación del Hijo. Hoy hablaremos de la participación del Espíritu Santo en la salvación, porque es el tema que maneja el apóstol Pablo. ¿En dónde? En el libro de los Efesios, en Efesios capítulo 1. Ahí el apóstol Pablo maneja perfectamente esta situación, clasifica muy bien en los versículos que están aquí la participación de la Trinidad en la salvación. Hemos aprendido que el Padre, que es el que tiene toda la preeminencia según la palabra de Dios y según la administración de la Trinidad, el Padre tiene toda la preeminencia y Él planeó la salvación. ¿Cuál es la participación del Padre en la salvación? Planearla. Él planeó la salvación. ¿Y qué es lo que planeó para dar la salvación? Planeó que todo fuera para gloria de su gracia, o sea, que su gracia fuera alabada, que Dios fuera alabado por su gracia. La palabra clave, gracia. Dios va a dar gracia a través de predestinarnos para ser hijos suyos. Eso fue parte de su planeación. ¿Qué más planeó? Escogernos para ser santos y sin mancha. ¿Qué más planeó para nosotros? Bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. O sea, esa es la planificación de Dios. Y dentro de su plan era encerrar todas las cosas en Cristo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Para darle esa preeminencia también al Hijo. La parte de Cristo, ¿cuál fue? La parte del Hijo. Fue llevar a cabo la salvación, o sea, concretarla. El Padre la planea, el Hijo la concreta, la lleva a cabo. Eso quiere decir, sin la muerte del Hijo de Dios, sin su muerte de redentora, Dios no podría concretar todos sus planes maravillosos para nosotros. No lo podría hacer. Pero el Hijo vino a realizar, a concretar, a hacer posible, ¿ya?, que los planes de Dios para nosotros. ¿Y cuál es la participación del Espíritu Santo? La aplicación de esa salvación en la vida del creyente, en la vida de los que crean. Podemos notar aquí entonces una cosa muy interesante, que la planeación del Padre y la participación del Espíritu Santo muriendo nos ofrecen una posibilidad universal, o sea, para todos. Sin embargo, la bendición del Espíritu Santo, la participación del Espíritu Santo está condicionada a aquellos que crean. El Padre planea la salvación universalmente para todos. El Hijo logra una salvación que es posible para todos universalmente. Pero el Espíritu Santo solamente puede hacer su labor, su participación en los que creen. Es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Estamos bien? Bien, entonces vamos a Efesios 1 y vamos a estudiar los versículos 13 y 14. Es lo que nos toca estudiar el día de hoy. ¿Lo leemos primero? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primero, dice el versículo 13, en él también vosotros, en él. ¿Quién es él? ¿Y quién es él? No, ese no es. ¿Quién es él? Está hablando aquí de Cristo, exactamente. En él, porque acuérdense que Dios había
se había planteado, se había determinado que reunir todas las cosas en Cristo. Por eso hemos visto que en Cristo fuimos bendecidos, en Cristo fuimos escogidos, en Cristo fuimos predestinados, en Cristo fuimos recibidos para ser aceptos ante Dios, en Cristo fuimos redimidos y ahora dice en Cristo fuimos sellados. Todo es en Cristo. Solamente como una acotación, ¿no?, a este asunto que ya hemos venido manejando. Todo es en Cristo. Todo tipo de bendición espiritual planeada por el Padre para nosotros es en Cristo, y sin Cristo no habría ningún tipo de bendición espiritual para nosotros. Pero en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Es en Cristo. ¿Está bien? Entonces, qué interesante que comienza aquí diciendo en Él también, o sea, en Cristo también, vosotros, que dice, habiendo oído la palabra de Dios y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Vamos hasta ahí, ¿no? En Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Sellados. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra sello. Implica exactamente, es una palabra que significa justamente propiedad y otra cosa que casi no manejamos: seguridad, propiedad y seguridad. Ahora, notemos algo interesante primero, que aquí no dice que el Espíritu Santo es el que nos pone un sello para ser identificados como propiedad de Dios. No, el Espíritu Santo es el sello. El sello de propiedad es el Espíritu Santo en nosotros. No es que Él nos ponga un sello, no, es que el Espíritu Santo es el sello. ¿Ok? Entonces, Él es el sello, y la palabra sello representa, como dijimos, propiedad y seguridad, o sea, pertenencia y preservación. Vamos a entender esto. Es una palabra que está en voz pasiva, lo cual implica que es algo que nosotros no pudimos hacer, es algo que alguien hizo sobre nosotros. En este caso, Dios nos selló con su Espíritu Santo en Cristo. Es una cosa que hicieron sobre nosotros. ¿Está bien? Y hermanos, para que entendamos un poquito más este ejemplo acerca de pertenencia y preservación, vamos a poner unos ejemplos. Hoy en día que está de moda recibir paquetes por mensajería, ¿no? Casi todo podemos comprarlo ya por internet, ¿no? Y entonces hacemos el pedido y nos llega el paquete. Pensemos sin hacer anuncio, pensemos en Mercado Libre, que es muy común. Mercado Libre debe garantizar el paquete. ¿Por qué? Porque lleva su sello. Ellos dicen, si el paquete es enviado por Mercado Libre, entonces es como si nos perteneciera. Pertenencia. Así que nosotros nos hacemos cargo de ese paquete hasta que llega a tus manos. Si llega en mal estado, ¿qué sucede? Lo regresas y te regresan el dinero o te dan uno nuevo. Está, ¿qué? Garantizado el envío. Es lo mismo. El Espíritu Santo es el sello, significa pertenencia y seguridad de llegar a su destino. Ese es el sentido doble de esta palabra. ¿Sí? Pertenencia, o sea, el sello hace que ese artículo todo el mundo sepa a quién le pertenece, ¿no? Lleva el sello de la empresa que lo hizo. Ese es el sello de garantía. Ese es mi artículo. Es que yo voy a cuidar que llegue bien a su destino. Algo similar tenemos en Romanos 15:28, en donde se utiliza esta misma palabra sello. Romanos 15:28, que es cuando el apóstol Pablo está diciendo que quiere ir pronto a Roma. Y dice que va a llevar una ofrenda, que está juntando una ofrenda para entregarla. Acuérdense que una de las cosas que Pablo hacía era recoger ofrenda para la iglesia judía, porque él enseñaba que la iglesia gentil era, ¿cuál es la palabra? Era deudora a la iglesia judía, porque ¿dónde comenzó el evangelio?
con los judíos. Y los judíos la comenzaron a predicar a los gentiles. Así es que en cierto grado la iglesia gentil era deudora de la iglesia judía. Por eso entonces siempre que él iba a las iglesias gentiles, les decía que juntaran una ofrenda para la iglesia judía, sobre todo en momentos en los que había problemas económicos, que había hambre en la región, etcétera. Entonces Pablo se preocupaba mucho por eso, lo hizo varias veces. Lo vemos registrado en Corintios, ¿no? Que él les decía, junten esa ofrenda para que cuando yo vaya nada más la reciba y no tenga que estar yo diciendo, y la ofrenda, no, júntenla para que sea como de voluntad, ¿no? Pero es algo que Pablo hacía mucho. Ahora vean lo que dice el versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, cuando haya entregado este fruto, la palabra entregado es la misma palabra que se traduce acá como sello. Es la misma palabra. Pablo está diciendo, cuando haya sellado este fruto, ¿y a qué se refiere con fruto? Al dinero que recogió en las diferentes iglesias. Pablo se preocupaba mucho porque todo fuera hecho con claridad, con honestidad. Si recibía dinero, lo hacía con testigos. Y todo bien escrito. Y cuando entregaba el dinero, era con testigos. De tal manera que hubiera garantía de que él lo que recibió fue lo que entregó. Por eso dice aquí, cuando haya entregado, dice aquí, este fruto, o sea, cuando haya sellado este fruto, cuando lo haya entregado con seguridad, eso es un sello. Significa, hay una garantía de que se va a entregar. Entonces la palabra sello aquí representa propiedad. Aquellos que son sellados con el Espíritu Santo, Dios los considera su propiedad, y además, es una preservación, o sea, una seguridad de que va a llegar a su destino, de que nosotros vamos a obtener la salvación que esperamos en Cristo Jesús. Eso es el sello. Vean, vamos a ver algunos versículos que nos hablan un poquito sobre eso. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y vean lo que sigue. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Es el sello. El Espíritu que nos ha dado. Acuérdense que cuando doctrinalmente nosotros sabemos, en cuanto creemos, ¿qué sucede? El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Es el sello de Dios, el sello de propiedad. ¿Cómo conoce Dios a los que son suyos? Por el sello, por el Espíritu Santo. No nos conoce porque venimos a la iglesia, o porque levantan las manos o cantamos. No, Dios conoce a los suyos por el Espíritu Santo. Es el sello de Dios, el sello de propiedad. Todo aquel que es un verdadero creyente, que Dios atestigua que ha creído correctamente en el Evangelio, inmediatamente Dios lo sella. Ese es mío. ¿Cómo lo sella? Dándole al Espíritu Santo. ¿Ok? Es el sello de propiedad. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y vean lo que sigue. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Dios reconoce a los suyos por el Espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu que mora en nosotros. Así es que es el sello de Dios, el Espíritu Santo. El sello de pertenencia. Le pertenecemos a Él y por lo tanto Él va a cuidar el proceso hasta que lleguemos al día de nuestra salvación. Muy bien. Versículo 14. Estamos en Efesios 1, que dice:
que es las arras de nuestra herencia. Aquí el apóstol Pablo pone otro título. ¿Y se acuerdan que esto lo memorizamos ahorita en la mañana? El versículo que memorizamos, ¿cómo decía? A ver si nos acordamos más o menos. Y también nos ha sellado y nos ha dado las arras de su Espíritu en nuestros corazones. Ahí Pablo menciona otra vez estos dos elementos, que el Espíritu Santo es sello y arras. Porque cuando se refiere a la salvación, esta es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer muchas otras cosas en el creyente, pero aquí estamos hablando de la participación del Espíritu Santo en la salvación. Bueno, ya sabemos que también el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio, ¿no? Pero una vez que el creyente, que la persona cree, lo que el Espíritu Santo hace es dos cosas: sello y arras. Sello significa pertenencia. ¿Y las arras qué? ¿Qué significan? Porque aquí también dice que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo también es arras. Cuando se casan dan, algunos, ya no está tanto de moda, pero las arras se daban ahí cuando. ¿Qué es las arras? ¿Una qué? Provisión, más bien es compromiso, una garantía, más bien es un adelanto. La palabra arras significa un adelanto. La idea de esta palabra arrabón, griega, suena chistosa, se ríen, ok, pero así es, rabón, no Ramón. Vean lo que significa esta palabra arras. Significa una prenda en dinero depositada por el comprador, en garantía de que va a ser una compra, ¿no? Entonces das un adelanto. En aquella época se utilizaba de esta manera y esa garantía se perdía si la compra no era efectuada en un plazo. Entonces es como si un vendedor te dijera: sí le aparto esta pieza, pero deme un adelanto para asegurarme que sí lo va a comprar. Así se hace hoy en día, ¿no? Das un anticipo, pero te dan un plazo. Si en un mes no viene por ella, pierde el anticipo, ¿no? Es lo mismo. Ese era el uso de esta palabra en la época antigua. Sin embargo, nosotros aquí estamos hablando de Dios. Dios no va a perder ese anticipo. Dios es fiel. Pero las arras es un anticipo. Es un anticipo. Es una prenda que se da. Entonces, el Espíritu Santo es un adelanto para nosotros. ¿De qué? De lo que recibiremos. Es un adelanto que garantiza la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros, que sí la vamos a recibir. Por eso sigue diciendo el texto, que es las arras de nuestra herencia, de lo que el Señor tiene para darnos, de la herencia que es la vida eterna en este caso, porque estamos hablando de salvación, de la vida eterna. Y luego sigue diciendo, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención. ¿Qué es redención? Pago para liberación. En este caso, hasta que se haga la liberación real, el rescate real de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La posesión adquirida por Dios. Nosotros, hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, cuando venga el día de nuestra salvación. Acuérdense que nosotros tenemos una promesa de salvación por Dios. Pero ¿cuándo sería el día de nuestra salvación? Corintios 15, el día del arrebatamiento, cuando estemos ya en su presencia. Cuando dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando estemos ya con el Señor, ese es el día de nuestra salvación. Ahorita tenemos una promesa de salvación, pero Dios nos dejó una garantía, un anticipo. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia.
¿Por qué le creemos a Dios? Porque nos dejó un anticipo, el Espíritu Santo. Dice, por eso dijo Jesús, cuando yo me vaya no los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador, el Espíritu Santo. Es arras para nosotros, es un anticipo de que recibiremos verdaderamente nuestra salvación en ese día. Muy bien, entonces el Espíritu Santo es sello y es arras. Esa es la labor del Espíritu Santo dentro del plan de salvación del Padre. Entonces Cristo lo hizo posible, factible para nosotros, pero el que aplica esa salvación es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Siendo el sello de Dios, el sello de pertenencia de Dios. Acuérdense que el plan de Dios era que fuéramos sus hijos, que fuéramos su herencia. Eso era plan. El Espíritu Santo lo hace posible. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, nosotros ahora somos posesión de Dios. Se cristaliza el plan de Dios. Cristo lo hace posible, el Espíritu Santo lo aplica. Somos posesión de Dios. Y además las arras funcionan como un anticipo de la herencia de la vida eterna que recibiremos. Esa es la parte del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con la salvación, con el plan de salvación del Padre. ¿Y para qué se hace todo esto? Dice el versículo al final, para alabanza de su gloria. Otra vez, para alabanza de su gloria. Principalmente, ¿cuál es el plan de Dios? Que fuera alabado por todo este plan de salvación. Y vemos que esta frase, que todo es para alabanza de su gloria, lo vemos en este párrafo, lo vemos en 3 ocasiones mencionado. En el versículo primero, en el versículo 6, en donde se habla acerca de la labor del Padre. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces aquí nos enseña que el versículo 6, que la alabanza es para la gloria del Padre. Luego lo vemos repetido esta misma frase en el versículo 12, a fin que seamos para alabanza de su gloria, enseñándonos que esta alabanza solo es posible en el Hijo. ¿Se dan cuenta? Y luego lo vemos repetido ahora en la participación del Espíritu Santo, diciendo para alabanza de su gloria, donde nos enseña que esto es por el Espíritu Santo. La alabanza de la gloria es para el Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. ¿Ok? Es para el Padre, en el Hijo quien lo hace posible, y es por el Espíritu Santo. Pero al final es para alabanza de Dios. Todo lo que se hace en esta vida, todo lo que hagamos nosotros como hijos de Dios debe ser para alabanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la participación de el Espíritu Santo, ser el sello de pertenencia y ser las arras, o sea, el adelanto de nuestra salvación. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero como les decía al principio, lo que el Padre y lo que el Hijo ofrecen es una posibilidad universal, o sea, para todos. El Padre planea esto, los beneficios de la salvación para todos. El Hijo, con su muerte, puede hacer factible esa bendición para todos, pero la aplicación de esa salvación sí está condicionada. Esa sí está condicionada. Y existen 2 condiciones a saber. Vamos a verlas. Están aquí en el versículo 13. Antes de decirnos fuimos sellados, el apóstol Pablo enseña las condiciones. En él también vosotros, habiendo, ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, entonces fuisteis sellados. ¿Cuál es la condición para recibir ese sello y esas arras del Espíritu? Oír y creer. Y estas 2 palabras, habiendo oído y habiendo creído, están conjugadas igual. Son palabras distintas, por supuesto, pero conjugadas igualito. Aoristo, lo cual nos habla de una decisión que se tuvo que hacer en el pasado. Una decisión. Ustedes debieron haber decidido oír y decidido creer. Además,
está en participio, lo cual implica que esa decisión afectó el estilo de vida de estas personas. Esta decisión por oír la palabra y por creer la palabra afectó su estilo de vida, por eso está en participio. Y además está en voz activa, una acción que realiza el sujeto. Ser sellados fue en voz pasiva. Dios sella a los que creen. Pero ¿quién debe creer? ¿Quién debe oír? Esa es responsabilidad del sujeto. Vamos a estudiarlo. Dice ahí, la primera es oír. La primera condición para poder recibir el sello de Dios y ser salvos es oír. Esta palabra oír es la palabra akuo, que significa literalmente eso, oír, escuchar. Que seamos buenos oidores, como Jesús les decía a su público, ¿no? Que les decía, el que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Vamos a parafrasearlo, ¿no? Si tienen físicamente sus orejas, úsenlas, ¿no? Aprendan a escuchar. ¿Por qué? Porque mucha gente está en un lugar, pero no escucha. ¿Lo oye? Sí, seguramente le entra por su oído, pues obviamente. El sonido son vibraciones en el aire. Si alguien está hablando en una calle o en un salón y tú pasas por ahí, esas vibraciones se meten a tu oreja, se meten a tu oído. Estás oyendo, pero no escuchando. A lo mejor no estás atento. ¿Cuánta gente estando en iglesia o estando en una predicación o en un evangelismo en la calle pasa, pero no está escuchando? La primera condición es oír el evangelio, escucharlo. Tener oídos para oír. Que no sea algo deprisa, que no sea algo apresurado, que no sea un momento de distracción. Y para esto existe una doble responsabilidad, la del mensajero y la del receptor. El mensajero debe predicar bien el evangelio y el receptor debe estar dispuesto a escuchar. Si no se da en esas dos cosas, ya desde ahí se interrumpió el proceso. La condición es oír. Oír. ¿Y qué es lo que debe oír? La palabra de verdad. La palabra de verdad. De verdad es la palabra aletheia, que significa la verdad absoluta, aquella que es verdad, porque fue definida por un ser superior, por Dios. La Biblia está llena de verdades absolutas, definidas por Dios. Cosas que son verdad, las quieras o no. Las creas o no, las conozcas o no, que no dependen de la cultura ni del país en el que estés. Son verdades que se aplican, son verdades de Dios. Tenemos que oír la palabra de verdad. Y luego dice, para complementar el apóstol Pablo, para que quede explicado, el evangelio de vuestra salvación, que es una verdad absoluta. El evangelio, y luego dice, de vuestra salvación. Lo está catalogando, lo está describiendo, le está poniendo un sustantivo. ¿Por qué? Porque solamente el evangelio es el que salva. Solamente puedes ser salvo creyendo al evangelio. No hay otra forma, ni siquiera siendo un asistente asiduo a la iglesia. Eso no te salva. Sirviendo al Señor, no te salva. Puedes servir al Señor por muchos años y no ser salvo. ¿Lo creen? ¿Creen que puede pasar eso? Increíble. ¿Por qué? Porque no escucharon. No escucharon. El evangelio de vuestra salvación. Romanos 1:16, ¿qué dice? Muy bien, pero si estudiamos esa palabra, no me avergüenzo, realmente es una palabra que es un verbo, por como está conjugado, que debería decir, deberíamos entenderlo, no soy avergonzado. No soy avergonzado, o sea, porque nosotros aquí lo entendemos como, no me avergüenzo, así es que hablo de él, ¿no? Sin vergüenza. No, pero no, ese no es el sentido de esta palabra. Aquí lo que Pablo está diciendo es, no soy avergonzado cuando predico el evangelio, porque cuando lo predico y la gente cree, se salva.
¿Y por qué? Dice Pablo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Si yo lo predico bien y la persona lo escucha bien y lo cree, es poder de Dios para salvación. De ahí la importancia que decíamos, hermanos, de que lo prediquemos y lo prediquemos bien. Romanos 10, 14 y 15, el clásico texto, ¿no?, que nos dice y cómo invocarán en aquel que no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique. Ahí está la responsabilidad de la iglesia. La iglesia, que es la que tiene el evangelio. Nosotros somos los que tenemos el evangelio. El Señor nos lo ha dado como una posesión y tenemos que administrarlo. ¿Cómo? Compartiéndolo. Si nosotros no lo compartimos, la gente no lo va a escuchar y por lo tanto no se va a salvar. Es la responsabilidad de la iglesia. Entonces, oír. La primera condición, que las personas escuchen el evangelio. Entonces nosotros debemos de predicarlo para que ellos lo escuchen, y el oyente debe poner todo el sentido para escuchar bien, para entenderlo. Muy bien. Y la segunda condición, habiendo creído, creer, que es la palabra pisteu, que significa confiar, fiarse de, confiar plenamente, ciegamente en la palabra de verdad, en el evangelio de salvación, fiarse completamente en él. Ya hemos visto esto, ¿no?, en otras ocasiones, que la palabra pistis, de donde viene su raíz principal es peito, que significa ser persuadido. Qué importante, ¿no? ¿Qué significa ser persuadido? Significa que esa persona estuvo en un proceso de enseñanza en donde finalmente quedó convencido de lo que se le enseñaba. Es un proceso. Nuestro trabajo es presentar argumentos bíblicos, para derribar los argumentos falsos que tiene la gente. Entonces enseñamos la palabra, predicamos el evangelio, y la gente pone atención, estudia, y llega un momento en el que crea convicción. La palabra crea convicción en la persona, y entonces la persona cree. La persona fue persuadida, convencida por el evangelio, no fue obligada, como muchas veces, ¿no? Hey, para que seas salvo, haz esta oración y hazla ya, porque si no. Y la persona ni entendió el evangelio, no lo ha entendido, no ha sido persuadida. ¿Es salva? Aunque haya hecho su oración de fe que decimos, ¿será salva? No, porque lo que produce salvación es entender el evangelio y luego fiarse de él, creerlo de todo corazón. Eso es. Dice Romanos 17, porque la fe viene, para que pueda la gente creer, tiene que oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Entonces, esa confianza que nosotros tenemos en el evangelio, que genera el creer, produce una confesión pública. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... ¿Y a qué se refiere eso? A una confesión pública que te compromete, como lo hacían los primeros cristianos, cuando por las calles venían los altares al César, y decían a la gente que estaba ahí en la calle, todos declaren, César es Señor, César, y era un altar que traían por las calles para el César. César es Señor, pero aquel que había creído en Cristo como su Señor, como lo vimos la semana pasada, que entendían que Cristo es el Señor, que habían creído al evangelio, entendido el evangelio y lo habían creído de todo corazón, ya no podían decir, César es Señor. Entonces, ¿qué declaraban públicamente? Cristo es el Señor, a riesgo de su propia vida, porque todos esos que declaraban Cristo es el Señor y César no, ¿qué hacían con ellos? A la cárcel, y a muchos de ellos a morir
quemados o crucificados o decapitados, aserrados o comidos por los leones, por declarar Cristo es el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que el que verdaderamente cree en el Evangelio, hermanos, crea una convicción, cambia su vida, transforma sus prioridades. Ya no le importa morir en este mundo, le importa honrar a Dios. Todo cambia, todas sus prioridades cambian porque ha creído al Evangelio. Si aquellos que dicen que creen en el Evangelio y siguen viviendo bajo sus mismas prioridades, materialismo, humanismo, no puede ser. El creer transforma tu estilo de vida. Pero hoy en día no se predica eso, ¿no? Hoy en día en las iglesias se predica un evangelio light. Lo que queremos es más bien tener la iglesia llena, tener muchos diezmos, tener lugares. Tengo 3 casos que justamente no sé por qué esta semana viendo de repente internet, me aparecieron 3 casos, justamente cuando voy a predicar de esto, ¿no? Pero qué interesante. No voy a decir nombres, de pastores y eso. No son de aquí, son de otro lado, pero pueden ser muy famosillos. No voy a decir nombres, pero sí el hecho. Un pastor que dijo que Dios le había dicho unas palabras, le había revelado unas palabras directas para su iglesia. Y él dijo algo como esto, ¿no? Dios me ha hablado. Después de su predicación les dijo, Dios me ha hablado y me ha dicho que les diga estas palabras y se las voy a repetir literalmente, como las recibí de Dios. Y entonces comenzó a decir, Dios quiere que ustedes le busquen, le sirvan, no sé qué. Y después dice, pero para aquellos que no quieran obedecer a Dios, que no le quieran servir, que sigan con su vida, la cual maldice a Dios, utilizó esa palabra, su vida maldice a Dios, siguen desobedeciendo, siguen en esta situación. Y yo estaba esperando que dijera, están bajo la condenación de Dios y arrepiéntanse. No, porque estás diciendo eso. Acuérdense que él está repitiendo lo que dice que Dios le dijo. Entonces dice, pero si ustedes no se arrepienten de este estilo de vida, entonces Dios los va a seguir buscando incansablemente hasta que ustedes obedezcan y vengan a sus caminos, porque Dios se ha empecinado con ustedes. Ah, caray. ¿Y dónde estuvo la predicación del evangelio? ¿Y dónde estuvo la invitación al arrepentimiento? ¿Dónde estuvo? Entonces la gente que dice, entonces Dios me va a buscar y se va a empecinar conmigo, entonces sigo con mi estilo de vida, ¿no? No pasa nada, eso no es el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Hubo otro caso, un predicador muy famoso que tiene inclusive conferencias de liderazgo durante el mes de marzo, todos los años durante el mes de marzo, y son conferencias donde van muchos pastores. Y tenía como invitado a un pastor que es de una iglesia grande, pero escuchó una declaración, un contenido que puso en sus redes sociales, y ya le dijo que ya no iba a ser conferencista de esa conferencia que organiza cada año. Como dije, es una conferencia de cada año muy grande donde asisten muchos pastores y obreros. Y él iba a ser uno de los conferencistas y le dijo, ya no quiero que vengas a dar tu conferencia. ¿Saben cuál fue el problema? Que subió a sus redes el consejo que él le dio a una mujer que era abuelita de un muchacho cuyo hijo, cuyo nieto se iba a casar con una mujer trans. Y la mujer le dijo, ¿puedo asistir a la boda? Y él le dijo, sí, asiste, porque si no, ¿cómo vas a mostrar el amor de Dios? ¿Qué les parece eso? Pues no pasa nada, ¿no? La mentalidad, ¿cuál es? Si tú aceptas eso,
¿verdad? Y si tú vas, estás como accediendo. No estás mostrando el amor de Dios, porque el amor de Dios, ¿cómo se muestra? Diciendo la verdad. Es como si una persona está enferma de cáncer y tú le dices, pues no le voy a decir por amor a él. No, por amor a él le dices, para que entonces comience a cuidarse, comience a tomar un tratamiento. Estamos equivocando lo que es el amor. Y el amor a las personas. Dile que eso está mal. Y más bien no participes. Muy bien. Y no me acuerdo del otro caso. Lo que yo noté en todo esto es que justamente el evangelio se está diluyendo. Ya no es el compromiso ni de vivirlo, ni de predicarlo. Pero fíjense bien en esto. Las iglesias están llenas de personas que van a sentirse bien a la iglesia, que van a ver un show o que van a que las apapachen. Se están llenando las iglesias de eso, pero de gente que no conoce el evangelio. Y si no han escuchado el evangelio, no pueden ser salvos. La condición para recibir el sello y las arras del Espíritu es oír y creer. Por eso tenemos que predicar el evangelio y por eso la gente que escuche debe poner atención. Son las dos condiciones básicas para poder ser salvo: recibir el sello de pertenencia y el adelanto, que es el Espíritu Santo, que funciona como arras de nuestra herencia, el adelanto. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que comprometernos con el evangelio, vivirlo y predicarlo, vivirlo y predicarlo. Y cuando alguien cree el evangelio, esa convicción transforma, como dijimos, todo su estilo de vida. Así pues, las condiciones para recibir el sello y las arras de Dios, que es el Espíritu Santo, es oír y creer. Y lo tenemos nosotros estipulado en nuestro curso 1. En el curso 1 dice: Dios desea que tú conozcas y creas el evangelio. Esa es la meta del curso 1, que la gente tenga la información correcta del plan de Dios y después esté en la posición de tomar una decisión. Puede decir que sí o puede decir que no. Conclusión: el Padre, entonces, hermanos, ¿cuál es su participación en la salvación? Establecer un plan. Él es el que planea la salvación. La participación del Hijo es hacer ese plan, hacerlo potencialmente real para todas las personas. Él es el que con toda su obra, con su muerte redentora y el perdón de pecados, puede hacer posible que el plan de Dios se realice. Pero ¿quién es el que lo realiza finalmente? El Espíritu Santo. Jesús lo hace posible, lo hace factible, pero el que lo hace real en la vida del que cree es el Espíritu Santo. Para la salvación, el Espíritu Santo es dos cosas: sello y arras. Sello de pertenencia, arras de anticipo, hasta que recibamos, hasta que seamos redimidos como la herencia de Dios, hasta la redención de la, ¿qué dice aquí? De la posesión adquirida. Dios ya nos adquirió en Cristo. Dios ya nos adquirió en Cristo, pero hasta el día final, hasta el día que Él venga, es cuando se va a cumplir ese plan de redención. Ese día será el día de nuestra liberación. Pero le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esa es la parte del Espíritu Santo. Pero recuerden, la condición es oír y creer. Amén. ¿Aprendimos? Y que este aprendizaje, estas cosas que aprendimos, nos lleve a la acción. Si no hemos creído como debiéramos, creamos. Si no conocemos el evangelio como deberíamos, estudiemos. Pidamos que se nos dé el curso 1. Y en relación hacia afuera, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hermanos, si nosotros no vamos, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Tú tienes la responsabilidad de hablarle a tu círculo relacional.
familia, amigos, vecinos, son tu círculo relacional. Si no les hablas tú, ¿quién?